En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos una historia que tenemos en nuestro corazón a compartir en su capítulo 3. Nótese lo que dice en el capítulo 2, versículo 43, respecto al comienzo de la iglesia. Cita la Escritura sobre la vida de los primeros cristianos. Dice el título: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cómo se llama este libro? Claro, porque muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué, más que una anécdota, este libro tenía que estar acompañado de muchas maravillas y señales? Nótese que estamos en el día 50 y poco de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. 40 días después, Él ascendió a los cielos y nos encargó a sus discípulos, comenzando por los 11 que estaban escondidos por temor a las autoridades en el aposento alto, que fuésemos por todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, llevando la gloriosa noticia del Evangelio de salvación a toda criatura. Pero les dijo el Señor una cosa, dice: no iros todavía, día 40, esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto, les dice el Señor. En el capítulo 1, hablando de que un día recibirían el Espíritu Santo. 10 días después, el día 50, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ocurrió los hechos del capítulo 2 de Pentecostés, donde la gloria del Señor, el Espíritu de Dios, descendió sobre la iglesia, descendió sobre aquellos primeros cristianos y fueron llenos de poder de Dios para predicar con poder, para hacer maravillas y señales. Y comienza el primer discurso de Pedro en el capítulo 2 a todos los que se congregaron allí a ver aquel evento notorio. Estamos explicando esto porque el contexto de Jerusalén en aquellos días era un contexto de escepticismo al mensaje apostólico y al mensaje de los cristianos en general. Nótese que hacía 50 y pocos días que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, y esto era una magnífica noticia que no conocía casi nadie. Porque desde el primer minuto, lo que la mayoría de la gente habían oído por el otro oído era el informe que el Consejo del Sanedrín junto con los ancianos habían dado, que era que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo lo habían robado sus discípulos. ¿Qué ocurre cuando tú escuchas con un oído a 11 apóstoles sin burgo y sin letra decir que Cristo ha resucitado, y por otro oído tú escuchas a tu consejo de ancianos, las personas de autoridad, decir que el cuerpo de Jesús lo habían robado? Pues no solamente te entra confusión, sino ante la duda, la más dura, te vuelves en incredulidad y confías más en lo que las autoridades dicen. Y no me refiero solamente a la gente, sino que muchos fariseos, entre ellos un tal Saulo, estaba sinceramente persuadido de que el cuerpo de Jesús lo habían robado. Y entonces ellos eran indolentes, eran duros de oído al mensaje apostólico, y no solamente duros, sino que si podía, se oponían y lo perseguían. Por todo esto, el Espíritu del Señor tenía que añadir notoriamente a la predicación señales y maravillas para que se viese que el Espíritu de Dios realmente estaba con ellos, con aquellos 11 discípulos que, aunque parecieran sin burgo, no es que lo pareciera, es que lo eran, tenían la autoridad apostólica, tenían la autoridad de lo alto para llevar el glorioso Evangelio. Bien, llegamos al capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa,
para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Aleluya. Pedro y Juan iban por las calles de Jerusalén. Nosotros vamos por las calles de Huelva. Y nosotros tenemos el glorioso mensaje de salvación que publicar. Nuestro principal sentido de ministerio es la salvación de almas. ¿Deseamos que a los onubenses le vaya bien? Por supuesto que sí. ¿Deseamos que alguna persona que está desfavorecida, inválida, con algún problema se le solucione? Por supuesto que sí. Y si podemos hacer algo a su favor, lo hacemos. Pero ¿cuál es el principal, la prioridad de nuestro corazón? La salvación de las almas, la salvación de aquella criatura a la cual estamos contactando o conocemos, o si no conocemos, es conciudadano nuestro. ¿Cuál era la prioridad de Pedro y Juan? La salvación de almas. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos no estaban metidos en política, ellos no querían usar su poder espiritual para ser personas de autoridad y que lo cogiesen como representante político para cualquier historia con los romanos. Su prioridad era la salvación de almas. Por eso, generalmente, en el primer mensaje de Pedro, en el capítulo 2, versículo 38, Pedro, lleno del Espíritu Santo, después de justificar que aquel Cristo que había que venir era el Mesías prometido y que se había cumplido en Cristo, a quien la muerte no le pudo retener, dice en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mensaje de Dios es este: arrepentíos. El problema de la humanidad no es la invalidez del paralítico. El problema de la humanidad no es la deuda que una persona puede tener. No son los problemas sociales que podamos tener. No son las enfermedades sanitarias que podamos tener. El problema principal para Dios es el problema del pecado. Y el problema del pecado se había restaurado en la cruz del Calvario cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por todos nosotros. Y después resucitando, porque dice el apóstol Pedro que la muerte no le pudo retener, venció a la muerte para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pero para creer en Cristo, las personas tienen que arrepentirse de sus pecados. ¿Qué ocurre con muchas personas? Con la mayoría de las personas que no tienen ni conciencia de pecado. ¿Cómo se van a arrepentir de pecado si se burlan del pecado? Si se burlan de las cosas espirituales, si se burlan de Dios y de los que hablan de Dios. Por eso las señales apostólicas tenían que ir añadidas de poder. Porque por otro lado estaban las autoridades, los fariseos, que se mofaban, ridiculizaban a los poquitos que intentaban hablar en su nombre. Pero Pedro y Juan, dice la Escritura en el versículo 1, que subían juntos al templo, a la hora novena, la de la oración. Si ellos querían el bien de Jerusalén, si ellos querían la salvación de almas, el comienzo estaba por postrarse delante del trono de la gracia. Postrarse ante Dios, buscar a Dios juntos, a tus hermanos en oración. Porque cuando tú vas junto a tus hermanos a la oración, el poder de Dios se manifiesta. Y el mayor poder de este mundo no es el poder de la izquierda ni el poder de la derecha. El mayor poder de este mundo no es ni de la dinamita ni del átomo. El mayor poder de este mundo es el de Dios. Y la mano de Dios se mueve cuando el pueblo de Dios se postra ante sus pies. Y entonces la ventana de los cielos se abre y la gracia del Espíritu Santo es derramada. No por obra de persona, sino por obra del Espíritu Santo. Paralelo a esta historia del capítulo 3, a Pablo le ocurrió una historia similar en Listra, que también se encontraron con una historia de una persona paralítica, lisiada de pie desde nacimiento. Del capítulo 3, luego se sabe en el capítulo 4 que lleva más de 40 años allí en la puerta del templo pidiendo limosna. E iban juntos. Nótese que iban juntos al templo. Esto es
Un paréntesis, un paréntesis. Alguien podía hoy argumentar desde el punto de vista doctrinal. Ya no hacía falta ir al templo. El velo del templo, Acuña apuntaba esta mañana, que fue rasgado en el momento que Cristo expiró. Ya todas las personas podemos acceder confiadamente al trono de la gracia en cualquier lugar donde se invoque su nombre. ¿Vale? Pero ellos todavía lo tenían que aprender. Los evangelios no estaban escritos. Estamos en el día 50 y tantos de la resurrección de Cristo. El primer evangelio se escribió en el año 53 por el apóstol San Mateo, es decir, 20 años después. Y todas estas cosas que Jesús había dicho, sí, ellos lo habían oído, pero ahora tenían que estructurarla, que encajarla en su corazón. Ellos iban al templo. Queremos decir con esto, por supuesto nosotros no vamos a enjuiciar a Pedro y a Juan, no es por eso, sino para que aprendamos un poco a ser tolerantes y comprensivos con aquellas personas que pueden venir a los pies de Cristo y tienen sus costumbres católicas, tienen sus costumbres sociales, tienen sus costumbres y sus hábitos durante años incluso, porque tienen que ir interiorizando todas las cosas. No que cuando lleven 2 días en el Evangelio dicen, ve, es que este no vive con un auténtico cristiano. Tiempo por tiempo, paciencia, que si el Señor la tuvo con Pedro y con Juan, la tiene con todos nosotros, también nosotros la tenemos que tener con los demás. Esta persona todos los días venía a la puerta del templo a pedir una limosna. Pedro y Juan podían darle 3 cosas, o ninguna. Podían darle una limosna, podían sanarle o podían desear que su alma fuera salvada. ¿Cuál era el deseo de Pedro y Juan? La tercera, que la salvación de esa persona, pero eso no depende de Pedro y Juan, eso depende de la persona, que primero tiene que oír el Evangelio, la buena noticia de salvación, y luego la persona aceptarla o no. La primera le podía haber dicho, tampoco tenía, pero le podía haber dicho, tengo algo de limosna, te doy una limosna. Pero ¿qué ocurre si le da una limosna? Que mañana tiene que volver a pedir limosna. Y Dios no quiere eso para las personas. Dios no quiere darte un pan que te sacie hoy y que mañana vuelvas a tener hambre. Dios quiere darte el pan de vida. Nuestro Señor Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo. El que de Él comiere no tendrá hambre jamás. Dios quiere solucionarte, pero a la manera de Dios. No a la manera humana que te soluciona hoy con un parche y mañana vuelve a tener gotera por otro lado. Dios cuando soluciona, soluciona de verdad. Tú que tienes un problema, ¿quieres que yo te lo arregle? Levántate y anda. Le dijo el apóstol, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. No tengo ni plata ni oro. No tenían bienes materiales, pero tenían el poder de Dios. El Espíritu de Dios estaba en ellos. Es el mismo Espíritu de Dios que está en nosotros. No es otro, es el mismo. Es la misma fe y confianza que está en nosotros. Ellos le preguntó, míranos. Nos llama la atención esto de que mires. Pablo también le preguntó desde el capítulo 14, mírame. Y dice que el otro mirándole, el apóstol Pablo entendió que tenía fe para ser sanado. No significa que porque del capítulo 14 tuviera fe para ser sanado, este tuviera fe para ser sanado. La historia del Evangelio con cada uno es particular. Pueden ser a veces paralelas, pero tienen que ser particulares también. Pero aquel estuvo atento, esperando recibir algo. Estos son personas que han estado con el Cristo. Pero claro, el Cristo por aquel entonces estamos diciendo que estaba para muchas personas muerto. No estaba gloriosamente resucitado. Pero ahora se lo cita. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No fue una mera palabra, porque ocurrió con aquel hombre, que dice que tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Gloria a Dios por lo que acabamos de leer hasta aquí, porque de momento en el plan de Dios está solamente en los principios. ¿Había ocurrido el deseo de Dios? Dios es misericordioso, por supuesto, y compasivo, y desea que cualquier persona sea. Pero el deseo de Dios, que es la salvación de almas, hasta el momento ha ocurrido, que se sepa, ¿no? De momento se sabe que esta persona que estaba incapacitada desde la infancia, de momento había sido restaurada. Era un milagro, era una señal. Era una señal que de alguna forma es notoria para todo Jerusalén. Aquellos que estaban descalificados por los fariseos, aquellos que estaban hablando de Jesús de Nazaret, que decían que estaba muerto, acababan de hacer una señal. Y esto fue notorio para toda Jerusalén. De golpe, aquellos llamados marineros o pescadores, de pronto recibieron autoridad para ser oídos con temor y temblor, porque realmente entendían que Dios estaba con ellos por la señal notoria que acababa de hacer. Lo que Dios quería hacer a través de ellos lo iba a hacer ahora. El inválido era la llave para abrir la puerta de los corazones de todos los oyentes. Era como el que va a sembrar en la tierra, que Bene hablaba las semanas pasadas, de Mateo 13. El agricultor no llega y empieza a tirar semillas allí en un campo duro o lleno de hierbas. El agricultor primero prepara la tierra, la ara. ¿Qué acababa de hacer el Espíritu de Dios con toda Jerusalén en este momento? Arar la tierra. Con esta señal apostólica. Nos explicamos, una vez arada la tierra, ahora llega la semilla del Evangelio, para ver en qué tierra cae. Ya está arada la tierra, para que no esté dura, para que no esté incrédula. Porque si empieza a sembrar antes, la semilla dice, no, el cuerpo del Señor de Nazaret lo robaron. Estos apóstoles son cualquiera. No le prestan atención. Pero ahora de golpe toda la atención, todos los oídos y los corazones estaban atentos. Y ahora comienza lo que ellos hicieron. Dice versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. De momento ellos explican de que la obra que acaban de ver no era una obra humana, no era por el poder de ellos. A Pablo, en Hechos 14, le idolatrizaron, pensaban que eran dioses, estaban con ellos. De Pedro y de Juan empezarían a pensar algo similar, pero ellos rápidamente dan toda la gloria y poder a Dios. Esto no es obra o facultad humana, esto es obra de Dios, y no de un Dios cualquiera, sino del Dios que ustedes negasteis, del autor de la vida, a quien la muerte no le pudo retener, porque le levantó de los muertos, para que todo el que crea en él también pueda ser levantado a nueva vida. Igual que este ha sido levantado físicamente, Dios quiere levantar almas espiritualmente. De esto va el tema. Dios puede. Dios puede levantar nuestra cabeza, Dios puede levantar nuestras vidas, Dios quiere levantarla.
Dios no quiere arreglarte un problema hoy para que mañana vuelvas a tener otro problema. Dios quiere levantar del pecado, de la miseria que te arrastra por el mundo. Por eso el apóstol apela a la fe. Apela a la fe. Y aquí hay otra paréntesis respecto a la fe. La fe es necesaria y es indispensable para creer en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Muchas personas con las que nosotros hablemos, muchas no nos dirán si tienen fe o no tienen fe. Algunas quizás se atrevan y digan, si yo tuviera fe como vosotros, quizás creería. O yo no soy de los que tienen fe, como dando un argumento para excusarse y no prestar más interés en las cosas espirituales. Pero un poco de esto va. Tenemos que ser conscientes de lo que cree nuestra sociedad, de lo que creen nuestros amigos, de lo que creen nuestros vecinos, nuestros propios familiares. A ellos, cuando les hablamos de las cosas de Dios, ¿recordáis qué les parecía a los apóstoles cuando las mujeres le dijeron que Cristo había resucitado? Les parecía locura y los mismos apóstoles, dice, no creían lo que ellas decían. Y eran los apóstoles respecto a las mujeres que habían escuchado 3 veces que era necesario que el Cristo padeciera y que el Cristo muriese y que a los 3 días resucitaría. Primera de Corintios 2, versículo 14, dice que a las personas naturales las cosas espirituales les parece locura, porque con los sentidos naturales intentan discernirlas y con los sentidos naturales no se pueden discernir las cosas espirituales porque les va a parecer locura, les hace falta fe. ¿Qué ocurre con la fe? Que la fe no está enseñada en ningún sitio. Es más, la fe está distorsionada en todos los sitios donde se busque. Si buscáis en la RAE, si buscáis en un diccionario, como busca el Puga a menudo y hace bien, si buscáis en la Wikipedia, que no suele ser algo de autoridad, pero sí refleja lo que la sociedad dice, en ningún sitio te explican bien lo que es la fe. Si le preguntas a un alumno nuestro, a lo mejor te dice bien qué es la fe, y te dice, sí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y te da una respuesta, como aquel que decimos algunas veces, encasillada. Vale, la respuesta es correcta, pero tú te estás creyendo lo que estás diciendo. A ver si nos explicamos, aunque el paréntesis lo prolongo un poco más respecto a la fe. La fe es creer a Dios. La fe es confiar en las cosas espirituales. Decimos que por los sentidos naturales no se pueden comprender las cosas espirituales. Pero los sentidos naturales es lo que nos hace andar en la tierra. Por eso decimos que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. ¿Podía este inválido poder andar ahora? Sí. ¿En la tierra? Sí. ¿Podía andar en las cosas espirituales? Hasta el momento no. ¿Qué le hacía falta? Fe. Seguimos con el argumento de la confianza. Cuando nosotros estamos aprendiendo un libro de texto, estamos aprendiendo de los maestros y depositamos nuestra confianza en ellos porque lo procuran hacer bien y lo hacen bien. Y cuando nosotros vemos en un libro de texto en secundaria una molécula, un dibujo de una molécula, a nadie se le ocurre dudar de que esa molécula está dibujando protones, electrones, un átomo y nos pone una molécula así de grande porque por la vista nosotros no podemos ver una molécula. En una gota de agua hay 1.000.000 de moléculas. Y te pone un dibujo, ¿y habéis escuchado a alguien dudar de que el dibujo de la molécula es incorrecto? Es correcto. Y hacemos bien en confiar en los científicos, en nuestros maestros que nos enseñan de las cosas científicas. La fe no es confiar a ciegas, como a veces se dice. No, la fe es cuando no hay otros fundamentos, hay que creer en lo que es inverosímil para el razonamiento humano, creértelo porque lo dice una religión o lo dice una persona. Si yo a un alumno le digo, hablando de ciencias, yo acabo de ver ahora un burro volando, el alumno no se lo va a creer.
¿Por qué no se lo va a creer? Porque a todo su razonamiento y sentidos naturales le parece una locura. Y aunque se lo haya dicho yo, sabe que es un error o una falsedad. Vamos al plano espiritual. En el plano espiritual, nosotros, la sociedad, se traga la fe en cualquier religión, en cualquier ídolo, en cualquier dicho, sea de Buda, sea del Islam, sea de Testigo de Jehová, sea de cualquier religión. Eso no es fe. Eso no es seguir cualquier asunto porque lo dice cualquier religión o cualquier persona, aunque sean las autoridades fariseas. Los fariseos estaban diciendo que el cuerpo del maestro lo habían robado. ¿Creían la mayoría de fariseos que eso era verdad? Sí. ¿Era verdad? No. Entonces la fe se tiene que fundamentar en algo más sólido. La fe es creer a Dios. Terminamos con este tema. Si nosotros decimos, por ejemplo, creemos en los ángeles, probablemente todos los que estemos aquí digamos, sí. ¿Hemos visto ángeles? No. ¿Por qué creemos que los ángeles existen? Amén, Esther Aguilar, porque lo dice la palabra de Dios. Tenemos fe. ¿Y qué es fe? Creer la palabra de Dios. Creer a Dios, que lo que Dios dice que ha hecho, que lo que Dios dice que hace, que lo que Dios dice que va a hacer, se cumple. Eso es fe. Si yo ahora, y disculparme el protagonismo, digo, tengo un sueño o he tenido un sueño y he visto ángeles por el cielo volando y también unicornios. Y ahora yo le pregunto a Andrea, una posible alumna mía, o otra alumna parecida, qué bonita eres, Andrea. Y digo, ¿tú crees que los unicornios existen en el cielo? No se lo cree. Digo, te lo tiene que creer por la fe. Es que, me explico lo que estoy diciendo, que la fe no es creerse un asunto inverosímil que le diga a una persona o a alguien de autoridad o una religión. Ella tiene que tener otros argumentos para que su corazón realmente lo crea. Que la fe no es coger a alguien y decirte que te haga cristiano o no va a ningún lado. Eso no es fe. La fe es cuando una persona cree de todo corazón que los ángeles están en el cielo. Y cuando creen de todo corazón que Cristo ha resucitado. Y cuando cree de todo corazón que porque Él vive, también nosotros viviremos. ¿Y por qué lo creemos de todo corazón? Porque lo dice la Sagrada Escritura. Por eso Pedro apela, vamos terminando, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Porque cuando estaban deliberando los saduceos con nuestro Señor Jesucristo sobre la resurrección, Jesús le dijo, ignoráis el poder de la Sagrada Escritura. Ignoráis el poder de Dios y el poder de la palabra. El poder. Seréis investidos con poder. El poder de lo alto, el poder del Espíritu. El poder de la palabra. Y Dios le dijo, porque Dios no es un Dios de muertos. Hablando los saduceos que no creían en la resurrección. Dios es un Dios de vivos. Porque en otro lugar dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora aquí se los menta. Pero ahora, una vez que le ha presentado todo este contexto, o todo el contexto que viene proclamando sobre el Cristo, les dice en el versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Fíjense, le está excusando. Pero es que realmente muchos estaban sinceramente equivocados. ¿Pensáis que Saulo cuando perseguía a la iglesia lo estaba haciendo aposta o estaba sinceramente equivocado de que el cuerpo de Cristo lo habían robado? Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquí tenemos en el segundo mensaje de Pedro la misma expresión, arrepentíos y convertíos. Cuando el cielo habla de arrepentimiento de pecados. Por ignorancia lo había hecho, por mala intención lo había hecho, da igual, Dios está dispuesto a perdonar a todo el mundo. Si queréis, os tenéis que arrepentir y convertíos
de vuestros pecados, y el Señor os recibirá con los brazos abiertos. Los mismos brazos abiertos que abrió en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros para extendernos su pura gracia. Y todo el que le pudiera recibir sería salvo en aquel día. Gloria a Dios. Reacción del capítulo 14. A Pablo le pegaron lo más grande y lo echaron de allí. A Pedro, capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron con ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia y los saduceos, resentidos de que enseñasen. ¿Veis los saduceos? Los que habían tratado con Jesús el tema de la resurrección, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Parece que le acabamos de echar un jarro de agua fría al mensaje. ¿Qué hicieron con Pedro y con Juan? Lo prendieron y lo echaron en la cárcel. ¿Qué habían hecho Pedro y Juan? Predicar el Evangelio. ¿Dónde había caído el Evangelio? La semilla del Evangelio en corazones preparados por el milagro sobrenatural del inválido que había sido levantado. ¿Germinaría o no germinaría? Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones eran como de 5.000. Gloria a Dios, uno fue sanado. Gloria a Dios, miles fueron salvados. Porque ellos iban juntos a la oración. Ellos iban juntos buscando el mayor poder de este mundo, el poder de Dios. Una vez un papa se jactaba de Tomás de Aquino y le decía, yo no puedo decir como Pedro que no tengo ni plata ni oro, mira cuántos lujos tengo. Y Tomás de Aquino irónicamente le dijo, ya, pero tampoco puede decirle a nadie levántate y anda, como diciendo no tienes poder de lo harto para nada. No quisiera que esa sea nuestra vida de la iglesia, porque la iglesia del Señor tiene poder de lo harto para levantar armas en estos postreros tiempos. Y si no se levantasen armas, como en la época de Isaías o de Jeremías, no sea porque ellos entiendan que no hubo profeta en aquellos tiempos, porque el poder de Dios ha sembrado sus semillas y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y es lo que podemos hacer. Querer, desear, sembrar y esperar de Dios el glorioso milagro de la salvación de almas. Que esperamos que en este día también alguna persona pueda pasar de muerte a vida como ocurrió aquel glorioso día en Jerusalén. Amén. Amén.